Seguro que has oído hablar sobre los Picapiedra, pero no sobre los secretos más oscuros que se esconden detrás de cámaras. Desde convertirse en una serie totalmente prohibida en algunos países, hasta el locutor de los personajes trabajando desde un hospital. Hoy te traigo 15 datos sorprendentes que seguro no conocías. Prepárate para descubrir lo que nadie sabe sobre esta serie animada de los 60. Número 15. Casi pierde patrocinadores por un embarazo. Los Picapiedra hicieron historia en muchos aspectos, pero uno de los más sorprendentes fue su abordaje del tema del embarazo. En una época donde la televisión estaba muy restringida en cuanto a mostrar aspectos de la vida adulta, el embarazo de Wilma Picapiedra causó un gran revuelo. Los ejecutivos y patrocinadores, que en su mayoría provenían de marcas que tradicionalmente no querían asociarse con temas delicados, estaban preocupados de que este tipo de contenido pudiera alejar a la audiencia o dañar las ventas de productos. El temor radicaba en que el embarazo de una mujer en un programa dirigido a toda la familia podría ser visto como inapropiado o controversial, especialmente cuando Wilma da a luz a Pebbles en 1963, un evento que en cierto modo reescribió las reglas de la animación. Aunque la serie casi perdió patrocinadores importantes, el episodio sobre el embarazo fue un éxito y la serie siguió adelante. A pesar de las preocupaciones iniciales, este episodio, que era audaz para la época, resultó en una de las tramas más innovadoras y valientes para la animación de esos años. En número 14, Wilma fue la primera mujer animada embarazada. El embarazo de Wilma Picapiedra no solo fue un tema de conversación por ser parte del guión, sino por ser un hito en la historia de la televisión animada. Los Picapiedra rompieron con la norma de no mostrar a mujeres embarazadas en los programas de animación, especialmente en un formato dirigido al público familiar. Wilma no solo estuvo embarazada en la serie, sino que por primera vez en la historia de la animación, un personaje animado tuvo un embarazo visible y un parto en pantalla. El momento fue revolucionario para la industria, ya que se esperaba que los programas para niños no tratasen temas tan reales o delicados. El nacimiento de Pebbles en 1963 no solo modificó la dinámica de la familia Picapiedra, sino que también ofreció una nueva forma de pensar sobre lo que era apropiado para los dibujos animados. A través de este enfoque, los Picapiedra cambiaron las convenciones de la animación y establecieron un precedente para futuras series, que también comenzarían a abordar temas que antes se consideraban tabú en la televisión infantil. Número 13. Yabba Dabba Doo fue un accidente. Una de las frases más emblemáticas de la televisión, Yabba Dabba Doo, no estaba en el guión original. En realidad, esta exclamación fue un golpe de suerte, una improvisación que se convirtió en un sello distintivo de los Picapiedra. Alan Reed, quien interpretaba a Fred, estaba en plena grabación cuando, en un momento de inspiración espontánea, lanzó el Yabba Dabba Doo sin previo aviso. Reed se basó en un eslogan publicitario de crema que su madre solía cantar, creando sin querer una de las frases más recordadas de la televisión. La producción se dio cuenta de que la frase encajaba perfectamente con el carácter de Fred, ese hombre rudo y juguetón, y decidieron dejarla en el guión. De esta manera, un simple accidente de grabación se transformó en una parte crucial del legado de la serie. A día de hoy, Yabba Dabba Doo sigue siendo un ícono, una de las exclamaciones más reconocidas en la cultura popular. Número 12. La serie abordó la infertilidad con Barney y Betty. Uno de los aspectos más humanos y conmovedores de los Picapiedra fue la forma en que trató la infertilidad. Durante una época en la que muchos programas de televisión evitaban tocar temas delicados o controvertidos, los Picapiedra se atrevió a abordar la dificultad de Barney y Betty para concebir un hijo. Aunque el tema nunca se mencionó de forma explícita, los guionistas ofrecieron una representación sensible de la infertilidad al hacer que los personajes no pudieran tener hijos biológicos. En lugar de tratar de encubrirlo o ignorarlo, la serie presentó este desafío de forma natural, lo que fue increíblemente innovador para su época. La infertilidad fue un tema tratado con mucha sutileza, pero también con mucha profundidad. La decisión de adoptar a Bam Bam no solo añadió un elemento cómico debido a su fuerza desmesurada,
sino que también permitió que la serie tratara el proceso de adopción de una manera sincera y emocional, mostrando el amor incondicional que Barney y Betty sentían por él. Número 11. Pebbles iba a ser un niño. En el desarrollo temprano de Los Picapiedra, Pebbles originalmente iba a ser un niño. Sin embargo, el destino de Pebbles cambió cuando un ejecutivo de juguetes se dio cuenta de que las muñecas de niñas se vendían mucho mejor que los juguetes de niños. El ejecutivo le sugirió a Joseph Barbera que cambiara el género del bebé de niño a niña para maximizar las ventas de muñecas. Barbera, siempre abierto a adaptarse a las sugerencias comerciales, aceptó el cambio sin dudarlo. Este ajuste resultó ser un gran éxito. En pocos meses, Ideal Toys vendió más de 3 millones de muñecas de Pebbles, lo que hizo que la pequeña se convirtiera en un verdadero fenómeno. Este cambio, aunque aparentemente trivial, demuestra cómo los detalles comerciales podían tener un impacto significativo en la evolución de una serie. Número 10. La primera película de acción real tardó 9 años. La película de acción real de Los Picapiedra, estrenada en 1994, fue un proyecto que tardó casi una década en materializarse. Desde sus inicios en los años 80, la película atravesó múltiples obstáculos en su desarrollo. A lo largo de los años, más de 30 guionistas pasaron por el proyecto y varias versiones del guión fueron escritas y reescritas. Una de las versiones más inusuales del guión era un enfoque estilo Las uvas de la ira, en la que Fred y Barney se arruinaban y se embarcaban en un viaje de supervivencia. Finalmente, tras muchos intentos fallidos y cambios en la dirección, el proyecto se concretó en 1994. Aunque la película fue un éxito de taquilla y se ganó el cariño de los fanáticos, el largo proceso de desarrollo fue complicado y lleno de contratiempos. Esta historia detrás de la película refleja el arduo camino que tuvo que recorrer una de las franquicias animadas más icónicas de todos los tiempos. Número 9. Mel Blanc grabó desde un hospital. Mel Blanc, conocido por dar voz a personajes legendarios como Bugs Bunny y Daffy Duck, sufrió un accidente automovilístico casi fatal en 1961. En lugar de detener la producción de Los Picapiedra, el equipo de trabajo decidió llevar el estudio hasta él. Instalando cables y equipos en su habitación del hospital, Blanc continuó grabando la voz de Barney Rubble mientras estaba en tracción. De hecho, grabó más de 40 episodios desde su cama de hospital, lo que demuestra su asombrosa dedicación y pasión por su trabajo. La grabación en esas condiciones fue todo un desafío, pero Blanc no solo completó las sesiones, sino que también contribuyó con su característico talento que aportó vida a Barney en cada episodio. Este tipo de dedicación, incluso en situaciones tan difíciles, marcó un hito en la historia de la animación y mostró la importancia que tenía Blanc para el éxito de la serie. Número 8. Dino tuvo crías y nunca se mencionó de nuevo. Uno de los eventos más extraños en Los Picapiedra fue cuando Dino, la mascota dinosaurio de la familia, tuvo una camada de cachorros. En un episodio, Dino aparece con su interés amoroso, una dinosaurio hembra, y juntos tienen una camada de pequeños dinosaurios. Sin embargo, tras este episodio, nunca se volvió a mencionar a los cachorros ni a la trama en la que Dino se convirtió en padre. Es un ejemplo de un error de continuidad que dejó a los espectadores confundidos. Algunos piensan que esta subtrama se abandonó por falta de tiempo o por cambios en los guionistas, pero lo cierto es que la historia de los cachorros de Dino fue una de esas curiosidades que quedaron perdidas en el olvido. Número 7. La mercancía de Los Picapiedra superó a Disney. A mediados de los años 60, Los Picapiedra lograron un éxito comercial inesperado. Los productos derivados de la serie, como cereales, muñecas, discos y juegos de mesa, se vendieron más que los productos de Disney, incluyendo a Mickey Mouse y el Pato Donald. Fue la primera vez en la historia que un programa de televisión animado generaba más ingresos de merchandising que los personajes de cine. Este fenómeno estableció un precedente importante para la industria de la animación, demostrando el poder del marketing de los programas de televisión. La venta de productos de Los Picapiedra también ayudó a que la serie tuviera una duración más larga y un impacto cultural más profundo, consolidándose como un ícono de la televisión. Número 6.
El piloto original fue considerado perdido durante décadas. En 1959, Hanna-Barbera produjo un piloto corto titulado The Flagstones, que fue la primera versión de lo que sería Los Picapiedra. Este piloto nunca se emitió en televisión y, durante muchos años, se pensó que se había perdido. Los fanáticos de la animación creían que el piloto nunca vería la luz. Sin embargo, en 1993, una copia del corto fue encontrada en un almacén en Nueva York. Cartoon Network trató este hallazgo como una reliquia histórica y emitió el piloto en 1994. Este corto contenía voces diferentes y un diseño de personajes distinto, incluida una versión completamente diferente de Betty. El descubrimiento del piloto original fue un gran momento para los fanáticos y mostró cómo los programas de televisión animados pueden tener historias secretas y misteriosas detrás de su creación. Número 5. Cameos de Ann-Margret y Tony Curtis. La serie Los Picapiedra no solo dejó una huella en la animación, sino que también fue una ventana hacia el cruce de la cultura pop y la animación en la década de 1960. En una época donde las estrellas de Hollywood raramente aparecían en programas de televisión animados, Los Picapiedra rompió las convenciones al invitar a dos gigantes del cine a hacer cameos en la serie. Ann-Margret, una de las actrices más sensuales y talentosas de la época, prestó su voz para interpretar a Ann Margrock, una cantante de rock de la Edad de Piedra. Su personaje estaba claramente inspirado en la propia imagen de Ann-Margret, que era conocida por su carisma y su vibrante presencia en el escenario. Este cameo fue un guiño directo a la cultura del rock and roll de los años 60, que también estaba en su auge. La elección de este tipo de personaje no solo fue una forma de atraer a la audiencia adulta, sino también de hacer un parodiado cruce de mundos entre la animación y la música popular de la época. En un episodio diferente, Tony Curtis, uno de los galanes más conocidos de Hollywood, apareció como Stoney Curtis. Este personaje, cuyo nombre hacía un juego de palabras con el propio Tony Curtis, se basaba en la idea de un hombre rudo y simpático, al igual que los papeles que Curtis solía interpretar en sus películas. De esta forma, a Los Picapiedra no solo rindieron homenaje a estas estrellas, sino que también establecieron un precedente para que otras series de animación, como Los Simpson o Family Guy, continuaran con esta práctica de integrar figuras públicas en sus tramas. A través de estos cameos, Los Picapiedra lograron no solo atraer a los niños, sino también a una audiencia más adulta, familiarizándolos con el glamour de Hollywood de una manera entretenida y accesible. Número 4. Fred Picapiedra inspiró a Homero Simpson y otros personajes. Fred Picapiedra es considerado uno de los personajes más innovadores en la historia de la animación, y su influencia en el desarrollo de otros personajes de televisión es innegable. Fred estableció el modelo del hombre de familia imperfecto que sería imitado en muchos programas de televisión, especialmente en series animadas. Y su mezcla de ser un hombre torpe, a veces inmaduro, pero siempre bien intencionado y muy leal a su familia, hizo de él un prototipo perfecto para una figura paterna que no tiene miedo de hacer el ridículo por amor a sus seres queridos. Sin lugar a dudas, Homero Simpson, el icónico patriarca de los Simpson, es probablemente el personaje que más debe a Fred. Ambos personajes comparten varios rasgos similares. Son cabezas de familia, a menudo ridiculizados por su torpeza, pero que, a pesar de sus defectos, son profundamente amados por sus hijos y esposas. El estilo cómico de Homero, basado en situaciones absurdas que reflejan su naturaleza infantil y a la vez paternal, es muy parecido al que tenía Fred Picapiedra. Fred, con su estilo de vida torpe pero entrañable, fue una clara inspiración para otros personajes como Peter Griffin de Family Guy y Stan Smith de American Dad, quienes también adoptaron la misma mezcla de seriedad y ridiculez que convirtió a Fred en una figura tan relatable. La influencia de Fred Picapiedra sobre estos personajes subraya cómo, a través de su humor físico, su torpeza y su amor incondicional por su familia, los Picapiedra ayudaron a moldear una de las figuras más comunes en la animación, el padre torpe pero tierno. Sin Fred, probablemente no existiría una base sólida para la creación de muchos de los patriarcas cómicos modernos,
que dominan las series de animación hoy en día. Y número 3. La Casa de los Picapiedra cambió varias veces. Uno de los aspectos más graciosos y sorprendentes de los Picapiedra es el constante cambio de dirección de su icónica casa en el transcurso de la serie. En su primera aparición, la casa de Fred y Wilma estaba ubicada en 2011 Cobblestone Lane, un detalle que rápidamente se estableció como parte del mundo familiar de los Picapiedra. Sin embargo, a lo largo de la serie, los guionistas, probablemente por errores de continuidad o simples olvidos, cambiaron la dirección de la casa en al menos 2 ocasiones, y en algunos episodios la dirección se convirtió en 345 Cavestone Road. Este error no pasó desapercibido para los más observadores, quienes se dieron cuenta de que los detalles de la vida doméstica de los Picapiedra cambiaban sin explicación. Esto se convirtió en una especie de broma interna dentro de la serie. A pesar de este desliz, la casa de los Picapiedra siguió siendo uno de los elementos más icónicos de la serie, con su fachada de piedras y su techo de paja, que se convirtió en un símbolo visual de la familia nuclear ideal, aunque imperfecta. Este pequeño detalle de las variaciones en la dirección de la casa, aunque no esencial para la trama, mostró la flexibilidad de la serie para incorporar humor sin perder su esencia y permitió que los fanáticos se divirtieran aún más al notar estos pequeños errores. Número 2. Los Picapiedra fueron prohibidos en algunos países. El patrocinio de cigarrillos en los Picapiedra es una de las historias más fascinantes sobre cómo la cultura cambió en relación con el consumo de tabaco. Durante los primeros años de emisión, la serie promovía marcas de cigarrillos como Winston a través de sus personajes principales, Fred y Barney. En aquellos tiempos, era común que los programas de televisión y las películas presentaran productos como cigarrillos de manera abierta y sin tapujos, algo que ahora nos parece insólito. Sin embargo, a medida que avanzaban los años y con el aumento de la conciencia sobre los efectos nocivos del tabaco, muchos países comenzaron a adoptar regulaciones más estrictas sobre la representación de cigarrillos en los medios de comunicación. En países como Noruega y Finlandia, donde la legislación sobre publicidad de tabaco era especialmente estricta, los Picapiedra fueron prohibidos o censurados debido a su asociación con los cigarrillos. Algunos episodios de la serie fueron eliminados o editados para eliminar las escenas en las que los personajes fumaban. En lugares como estos, los episodios que presentaban a Fred y Barney disfrutando de un cigarro se volvieron inaccesibles o fueron sometidos a una fuerte censura, algo que fue especialmente impactante para los fanáticos de la serie en esos países. Esto marcó una transición importante en la forma en que los medios de comunicación empezaron a lidiar con el consumo de tabaco en los programas de entretenimiento. A medida que los Picapiedra se adaptaban a una audiencia más joven, la serie se desvinculó de la promoción de cigarrillos y se inclinó hacia la comercialización de productos más apropiados para su nuevo público. Número 1. Fred y Wilma fumaban cigarrillos en comerciales. Al principio de la serie, ya los Picapiedra no solo rompieron barreras en la animación con sus innovadoras historias y personajes, sino que también se involucraron activamente en la publicidad de productos. Fred y Wilma Picapiedra fueron los modelos publicitarios en una serie de comerciales de cigarrillos Winston, un comportamiento que era común en esa época, pero que más tarde sería visto como algo muy controversial. En varios episodios de los primeros años, Fred y Wilma eran vistos disfrutando de un cigarro, lo cual se hacía en una época en la que el tabaco estaba ampliamente aceptado en la cultura popular, y las marcas no dudaban en asociar a los personajes más queridos de la televisión con productos como los cigarrillos. Estos comerciales fueron parte integral de la serie, no solo porque formaban parte del contenido, sino también porque representaban un cambio en la forma en que los programas animados se dirigían a las audiencias adultas. Sin embargo, conforme la serie se popularizó y su público comenzó a incluir a una mayor cantidad de niños, los productores decidieron modificar la imagen de la serie. Los cigarrillos Winston fueron reemplazados por productos más adecuados para los jóvenes, como gelatina y jugo de uva Welch's. Este cambio no solo reflejó una evolución en la dirección de la serie hacia un enfoque más familiar,
sino también una respuesta a las crecientes preocupaciones sobre los efectos del tabaco, algo que pronto comenzaría a ser un tema central en la regulación de la televisión y los medios. O la transición de promover cigarrillos a comercializar productos aptos para los niños es un claro ejemplo de cómo la industria de la televisión se adaptó a las nuevas normativas sociales y de consumo responsable. Los Picapiedra dejaron un legado mucho más extraño de lo que cualquiera esperaría de una simple familia de la Edad de Piedra. Ahora tenemos curiosidad. ¿Alguno de estos datos te sorprendió? ¿Cuál te voló más la cabeza? ¿O se nos escapó alguno jugoso que tú ya conocías? Cuéntanos en los comentarios y no olvides dar like, compartir y suscribirte para más análisis detrás de cámaras. Nos vemos en el próximo viaje.